Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. En este caso, pues, estamos dentro del bloque 4, cinemática, y nos vamos a centrar en el último punto, el movimiento circular uniforme, o como se abrevia, MCU. ¿De acuerdo? El movimiento circular uniforme presenta una serie de características. Si vemos aquí la representación de ese movimiento, vemos cómo el objeto estaría, en este caso, describiendo un movimiento curvo alrededor de un punto. ¿Qué características presenta el movimiento circular, que es un caso particular de movimiento curvilíneo? Pues la primera característica es que el radio de giro es fijo, ¿de acuerdo? Aunque sea un movimiento curvo, el radio de curvatura va a ser fijo siempre. El módulo de la velocidad va a permanecer constante, es decir, mientras el objeto está describiendo este movimiento circular, el módulo de la velocidad, es decir, lo que hemos entendido siempre como el número, va a permanecer constante. Por ejemplo, imaginemos que este objeto que está describiendo este movimiento circular de radio r, pues tiene una velocidad de 5 metros por segundo en módulo. Constantemente va a tener ese valor, ¿vale? Y la dirección de la velocidad sí va a cambiar. Ojo, como va a cambiar la dirección de la velocidad, el movimiento va a estar acelerado. Recuerdo que la aceleración mide la variación de la velocidad. Hasta ahora, nosotros hemos analizado la variación del módulo de la velocidad. Pero la velocidad es una magnitud vectorial. Y al ser una magnitud vectorial, puede variar su módulo y puede variar su dirección. Como aquí está variando su dirección, va a aparecer una aceleración que en este caso se denomina aceleración centrípeta y se representa con la letra A de la aceleración sub c. También puede aparecer la letra n, o también se denomina aceleración normal, repito, o centrípeta. No confundir con la centrífuga, ¿de acuerdo? Que la centrífuga no existe, pero bueno, eso se verá en cursos posteriores. El por qué digo que es la aceleración centrífuga es una aceleración que no existe. Bien, ¿qué características presenta esa aceleración? Bien, aquí he dibujado la dirección y el sentido de la aceleración centrípeta. Vamos a analizarlo. La aceleración siempre va a ir, perdón, en la dirección que une el centro de curvatura, veis aquí, con el punto donde se encuentra el objeto. Esta que estoy marcando aquí con el cursor, ¿veis? Es la dirección de la aceleración centrípeta. Su sentido es siempre hacia el centro de curvatura. Fijaros que, digamos que la aceleración centrípeta lo que está haciendo es, para que entendáis así de forma sencilla, es tirar de la velocidad. ¿De acuerdo? Imaginaros que este objeto es un caballo y nosotros estamos en el centro y tenemos una cuerda y estamos entrenando ese caballo. Estamos cogiendo la cuerda y el caballo está describiendo un movimiento circular. Si nosotros tiramos de la cuerda, lo que estamos haciendo es que el caballo siga manteniendo ese movimiento circular. Pues digamos que esa es la función que realiza la aceleración centrípeta. Es decir, va a modificar la dirección de la velocidad y para que esa dirección vaya tomando, vaya haciendo que describa este movimiento circular, como veis, ¿vale? Pues su sentido es hacia el centro de curvatura. En la dirección, repito, que une el centro de curvatura y el objeto y hacia el centro de curvatura. ¿Y cuánto vale en módulo esa aceleración? Pues aquí tenéis la expresión de cálculo. Sería el módulo de la velocidad lineal al cuadrado, es decir, el módulo de esta velocidad partido el radio de curvatura. Pasamos ahora a estudiar el movimiento circular uniforme, propiamente dicho. Y para ello, antes de eso, vamos a introducir unas coordenadas. Hasta ahora hemos trabajado en coordenadas cartesianas, pero ahora, para estudiar el movimiento circular uniforme, vamos a estudiar en coordenadas polares. ¿Por qué? Pues porque para estudiar el movimiento circular uniforme, si nosotros usamos un sistema de referencia cartesiano, es decir, x, y, es muy difícil no decir dónde se encuentra el objeto, porque yo puedo decir en la coordenada x lo que vale y la coordenada y lo que vale, sino obtener las ecuaciones del movimiento, en este caso la ecuación del movimiento circular uniforme, porque va a ser una única ecuación, obtener la ecuación del movimiento en función de las coordenadas cartesianas. Es más sencillo estudiarlo en coordenadas polares. ¿Y cuáles son las dos coordenadas polares que nosotros vamos a utilizar para estudiar ese movimiento circular uniforme en el plano? Pues muy sencillo. Una es el radio de giro. Es decir, si yo estoy situado aquí, con decir que el objeto se encuentra a, por ejemplo, 5 metros, estoy diciendo que el objeto se puede encontrar en cualquier punto de la circunferencia que se encuentre a 5 metros.
Pero claro, eso no es suficiente, porque yo no solamente quiero decir que se encuentra a 5 metros, sino que quiero decir que está aquí. Y para eso utilizamos una segunda coordenada, que es lo que se conoce como la posición angular, que es el ángulo de giro. Entonces, si yo tomo como referencia este eje y digo que el ángulo de giro son 30 grados, pues estoy diciendo que si el objeto se encuentra a 5 metros de mí con un ángulo respecto al horizontal de 30 grados, lo estoy localizando perfectamente. Es decir, el radio de giro, que en este caso es constante, y la posición angular, que es el ángulo de giro, me permiten localizar fácilmente el punto donde se encuentra el objeto que está describiendo ese movimiento circular en este caso, o curvo en el caso que corresponda. La posición angular se mide en radianes. Yo he hablado del ángulo porque estáis acostumbrados a trabajar con el ángulo. Se mide en radianes. Entonces, a nosotros lo que vamos a hacer ahora, repito, aquí tenéis las dos coordenadas que vamos a utilizar, el radio de giro, ¿vale? Y el ángulo de giro. Vamos a ver qué es el radián. Bien. Aquí tengo una representación de una circunferencia y tengo marcado una serie de parámetros que vamos a analizar ahora. ¿Qué es el radián? Vamos a la definición. Dice, se define como el ángulo alfa, aquí está, ¿vale? Que limita un arco de la circunferencia, aquí está pintado en rojo, que es igual en longitud que el radio de la circunferencia. Es decir, cuando el radio, imaginemos, es 3 metros, equivale a la longitud que hemos recorrido por la circunferencia, también 3 metros, a este ángulo que delimita este arco de circunferencia se le llama radián. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el ángulo, curva y la recta. Tienen que tomar el mismo valor. Hacemos el cociente, el ángulo de giro será igual a la longitud del arco, R, dividido por el radio de giro. R son iguales, por lo tanto, un radián para nosotros será, repito, el ángulo que limita este arco de la circunferencia cuando la longitud recorrida por el arco, R, coincide con el radio de giro. Eso es el radián. Si tenemos en cuenta que la longitud de la circunferencia es 2pi, ya lo sabemos, 2 por 3, 14, 16, y que a esa longitud se le corresponde un ángulo de 360 grados, es decir, cuando el objeto describe el movimiento completo, el ángulo de giro es 360 grados, es decir, 2pi radianes equivaldrá a 360 grados. Aquí tenemos la equivalencia entre los radianes y los grados, ¿vale? 360 grados, 2pi, ¿veis? Longitud de la circunferencia, 2pi r, radio de giro, r, pues nos queda 360 grados, equivale a 2pi radianes. Esto va a ser para nosotros como el kilómetro son 1000 metros, es decir, va a ser la relación que nos permita pasar de grados a radianes o de radianes a grados, dependiendo de cómo tengamos que trabajar en un futuro. Esto va a servir también para trigonometría, matemáticas, para todo, ¿de acuerdo? ¿Algunas relaciones sencillas? Pues fácil. Fijaros, si 360 grados, 2 pi radianes, pues 180 grados será la mitad, pi radianes. Cuando hablo de pi, este pi es 3, 14, 16. Cuidado, no 180. 3, 14, 16. 2 por 3, 14, 16, pues lo que salga, la operación matemática. La mitad de 180, que es 90 grados, pues será la mitad en radianes, pi medio. 60 grados es la tercera parte de 180, pi tercio. 45 grados es la mitad de 90 grados, pues será pi cuarto, pi medio, entre 2 pi cuarto. Y la mitad de 60 grados es 30 grados, pi tercio, la mitad pi sexto. Es decir, si no, no hay que aprendérselos evidentemente, pero si no, sabemos siempre que tenemos la relación general. Es decir, cuando el objeto describe una circunferencia completa, es decir, ha recorrido 2 pi radianes, pues el ángulo se corresponderá con 360 grados y con esa relación, esa equivalencia, podemos pasar de radianes a grados, de grados a radianes. Vamos ahora propiamente al estudio del movimiento circular uniforme. Lo que vamos a estudiar es la variación entre dos valores de la posición angular, que recuerdo que es el ángulo de giro, ¿vale? Variación entre dos posiciones, dos valores de la posición. Se utiliza la letra tita en griego, ¿vale? Pues el desplazamiento angular,
es exactamente igual a lo que hablábamos del desplazamiento en las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme o rectilíneo uniformemente acelerado. El incremento de R, pues aquí hablamos de incremento de θ, incremento de la posición angular. Será igual a la posición angular final menos la inicial, como siempre. La rapidez con que varía el ángulo descrito, aquí va a ser una velocidad también. La variación de la posición me da una velocidad. La variación de la posición angular me va a dar una velocidad, que en este caso se llama velocidad angular, y se utiliza la letra omega. ¿De acuerdo? Si la posición angular se mide en radianes, la velocidad angular se medirá en radianes por segundo. Aunque ya digo que el radián es una unidad, es una magnitud adimensional, no tiene unidades. Bien, dividimos la variación de la posición angular respecto al tiempo y nos queda esta expresión. Como nosotros sabemos que en un movimiento circular uniforme la velocidad angular va a permanecer constante, igual que en un movimiento rectilíneo uniforme la velocidad lineal permanecía constante, pues aquí, como la velocidad angular es constante, yo puedo despejar de esta ecuación, puedo despejar la posición angular. Si os fijáis, cuando operamos y nos llevamos θ, la posición angular inicial al segundo miembro, la expresión del movimiento circular uniforme es exactamente igual que la del rectilíneo uniforme, solo que con las magnitudes angulares. Fijaros, recordad, aquí en un movimiento rectilíneo uniforme teníamos R igual a R sub 0 más la velocidad por el incremento de tiempo. Pues aquí hablamos de posición angular en lugar de posición y de velocidad angular en lugar de velocidad lineal. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué relación hay entre las magnitudes angulares y las lineales? Muy sencillo. La relación nos la va a marcar el radio de giro. Así pues, cuando yo quiera conocer la relación entre la posición, en concreto el módulo de la posición, sobre la trayectoria, es decir, la distancia que he recorrido por la trayectoria, sobre la circunferencia y la posición angular, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar la posición angular, ¿de acuerdo?, por el radio de giro, que, repito, en un movimiento circular uniforme es un radio constante. Si yo quiero conocer la relación entre el desplazamiento sobre la trayectoria y el desplazamiento angular, pues lo mismo, multiplico por el radio de giro. Y por último, la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular, pues exactamente igual. ¿De acuerdo? No vemos en este curso el movimiento circular uniformemente acelerado, pero en ese caso aparecería una aceleración angular y su relación con la aceleración lineal sería también multiplicada por el radio. Es decir, existe una relación entre las magnitudes angulares y las magnitudes lineales que se determina a partir del radio de giro. Y cuando digo una relación me refiero con respecto al módulo, no con respecto a la magnitud vectorial. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver un par de ejercicios sencillos y finalizamos el vídeo. En el primero vamos a ver primero cómo se pasa de radianes a grados o de grados a radianes. Aquí tenemos. Para realizar el cambio de grados a radianes, aplicamos la relación. Muy sencilla. Yo conozco que 2pi radianes es igual a 360 grados. Pues esta es mi equivalencia, este es mi kilómetro 1000 metros. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que tenemos que hacer es parto del dato, 120 grados, y digo 360 grados abajo, 2pi radianes arriba. ¿Qué me queda? 120 entre 360, bueno, por 2 sale 2 tercios de pi, o si queremos expresarlo numéricamente, cogemos 2 por 3, 14, 16, lo hacéis con la calculadora y lo dividís entre 3. Y sale 2,094 radianes. 270 grados, igual, 2pi radianes, 360. ¿De acuerdo? Quedaría 3/4 de pi. Si queremos, podemos dejarlo expresado en función de pi, pero recordar que ese pi es 3, 14, 16. ¿Vale? Radianes, o si lo multiplicamos, hacemos 3/4 y lo multiplicamos por pi, pues este dato numérico. ¿De acuerdo? Ojo con la calculadora. Cuando en trigonometría uséis y calculéis seno, coseno, tangente, etcétera, de un determinado ángulo, yo lo puedo hacer o bien en grado o lo puedo hacer en radianes. Para poder hacerlo en radianes, ojo, la calculadora tiene que estar en modo radián. Eso tenéis que aprenderlo, ¿de acuerdo? A manejarlo. Si no está en modo radián, todos los cálculos que hagáis de coseno, seno, etcétera, van a estar mal. Es como si lo estuviese haciendo el seno, coseno y tangente en una unidad que no es correcta. La calculadora permite el modo DEG, ¿de acuerdo? En el que podéis meter grados, hacer el coseno pero en grado, o el modo radián. Si lo tenéis la calculadora en modo radián,
el dato que tenéis que meter cuando seáis coseno, seno o tangente, lo tenéis que meter en radianes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Simplemente una aclaración para que tengáis cuidado con el uso de la calculadora. Y vamos a ver un único ejercicio de movimiento circular uniforme para que veáis que es muy sencillo. Un disco gira a 50 radianes por segundo. Esta es la velocidad angular. La velocidad angular ya hemos dicho que se mide en radianes por segundo. Nos pide que calculemos la posición angular a los 10 segundos. Y después nos pide, si el radio de giro es 0,2 metros, que calculemos la velocidad lineal del disco que está girando, ¿vale? Bien, vamos, como siempre, a justificar el tipo de movimiento. Si el disco no modifica su radio, ¿vale? Pues nos dice que el radio de giro es 0,2 metros y su velocidad angular de giro tampoco se ha visto modificada, no nos han dicho nada, pues toma este valor. Podemos afirmar que el movimiento descrito es circular uniforme. Y la ecuación del movimiento, pues ya sabemos que es esta. ¿Qué hacemos ahora? Pues los datos, como siempre. ¿Cuáles son las constantes en la ecuación? La posición angular inicial, la velocidad angular y el tiempo inicial. Como no nos dicen nada, en el momento que ponemos en marcha el cronómetro, origen de tiempo, a ese momento le damos el valor de posición angular 0. Me da igual en el punto donde se encuentre el objeto describiendo el movimiento, sino que en ese punto, para mí, la posición angular es 0. Y su velocidad angular es 50 radianes por segundo. Sustituimos en la ecuación y al sustituir se va la posición angular inicial, el tiempo inicial, pues esa va a ser la ecuación de la posición. Y ahora respondemos. ¿Qué nos pide? Nos pide qué posición angular ocupará a los 10 segundos. Pues es evidente. Si yo quiero conocer la posición angular a los 10 segundos, pues lo que hacemos es sustituir en la ecuación de la posición angular por el valor t igual a 10 segundos. Obtenemos 500 radianes. O sea, la posición angular será 500 radianes. En el apartado B, si el radio de giro es 0,2 metros, calcular la velocidad lineal del disco. Para eso tenemos que utilizar la ecuación que relaciona el módulo, ¿vale?, de la velocidad lineal con la velocidad angular. Y es a través del radio de giro. Entonces sería 50 radianes por segundo, que es la velocidad angular, aquí está el dato, y aquí, por el radio de giro, 0,2 metros. Al multiplicar, pues me queda 10 metros por segundo. Repito que el radián es adimensional, con lo cual al multiplicar radianes por segundo por metro, nos queda metros por segundo. Bueno, con esto finalizamos el vídeo. Hemos visto un ejemplo, hemos visto, es muy importante, el radián yo comprendo que es complicado de entender, pero con la relación 2pi radianes 360 grados siempre vamos a poder pasar de radianes a grados. Y que entendáis que las ecuaciones, en este caso del movimiento circular uniforme, se expresa en coordenadas polares y por lo tanto vamos a hablar de nuevas magnitudes como la posición angular o la velocidad angular, en el caso del movimiento circular uniforme, porque es más fácil obtener, como veis, la ecuación del movimiento circular uniforme en coordenadas polares, usando como coordenadas el radio de giro y la posición angular, el ángulo de giro, ¿vale?, que expresar las ecuaciones del movimiento en coordenadas cartesianas. Es mucho más complicado. Por eso se utiliza este tipo de coordenadas. ¿De acuerdo? Bueno, con esto espero que os quede mucho más claro el movimiento circular uniforme, sus características, la ecuación del movimiento, esas nuevas magnitudes, repito, que aparecen como consecuencia de utilizar coordenadas polares, como son la posición angular y la velocidad angular de giro, y lo que es el radián como medida del ángulo de giro en este tipo de movimiento. ¿De acuerdo? Bien, pues finalizamos el vídeo.